Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Mahasin Meravet, conocida en Turquía por su papel en la exitosa serie Esaret, está en el centro de una intensa discusión familiar y mediática. La actriz, originaria de Marruecos, lleva meses instalada en Turquía, donde no solo ha consolidado su carrera artística, sino también su relación sentimental con el actor Cenk Torun. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, su decisión de permanecer en tierras turcas ha desatado tensiones con su familia. Fuentes cercanas a su entorno afirman que sus padres y hermanos habrían expresado su deseo de que Mahasin regrese a Marruecos de manera definitiva. La negativa de la actriz a aceptar esta petición ha creado un ambiente de incertidumbre que ahora se debate tanto en la prensa como en las redes sociales. Bulno. Según medios turcos y marroquíes, la familia de Mahasin considera que ella ha cambiado demasiado desde que comenzó a trabajar en Turquía. Al parecer, algunos parientes temen que la actriz se distancie no solo físicamente, sino también culturalmente de sus raíces. Para ellos, volver a Marruecos significaría recuperar la cercanía con sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, allegados a la actriz señalan que Mahasin no siente que haya perdido sus raíces. Más bien cree que vivir en Turquía le ha abierto nuevas oportunidades profesionales y personales. En este sentido, la actriz estaría convencida de que quedarse en Estambul es la mejor opción para su vida actual. La relación con Cenk Torun también es uno de los grandes motivos que sostienen esta decisión. Mahasin y Cenk han sido vistos en múltiples ocasiones compartiendo momentos íntimos, desde vacaciones en la costa turca hasta eventos sociales en Estambul. Para la actriz, el vínculo con su compañero de reparto se ha convertido en un pilar fundamental. Amigos de la pareja aseguran que Mahasin no concibe la idea de alejarse de Cenk en un momento en el que su relación atraviesa una etapa de gran intensidad. Por ello, la insistencia de su familia en que regrese a Marruecos habría generado más tensión que nunca. Lo cierto es que la situación no solo ha generado rumores en la prensa rosa, sino también un debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios defienden la libertad de Mahasin para tomar decisiones sobre su vida, otros sostienen que debería respetar los deseos de su familia. En Twitter y en Instagram, las etiquetas con su nombre se han convertido en tendencia en varias ocasiones, acompañadas de comentarios apasionados a favor y en contra. Incluso en foros de fanáticos de la serie Esaret se discute si esta tensión familiar podría afectar el rendimiento de la actriz en la pantalla. Un detalle que no pasa desapercibido es el hecho de que, en diversas entrevistas, Mahasin siempre ha destacado lo feliz que se siente en Turquía. Ha hablado de la calidez de los fans, de la belleza del país y de cómo ha encontrado en Estambul una segunda casa. Estas declaraciones, sin embargo, contrastan con el dolor de su familia en Marruecos, que teme que ella esté priorizando su vida profesional y sentimental por encima de sus lazos familiares. Aunque Mahasin mantiene contacto frecuente con sus padres, las diferencias parecen haberse intensificado con el paso del tiempo. Expertos en relaciones familiares señalan que el caso de Mahasin refleja un dilema común entre jóvenes que buscan abrirse camino en el extranjero. La actriz representa a una nueva generación de mujeres que apuestan por su independencia y que no temen tomar decisiones radicales para cumplir sus sueños. No obstante, esta libertad suele generar fricciones con entornos más conservadores, donde la familia espera que los lazos tradicionales se mantengan intactos. El hecho de que la actriz esté vinculada a un proyecto tan importante como Esaret complica aún más las cosas. La producción es una de las más vistas en Turquía y ha sido exportada a varios países, lo que le da una visibilidad internacional a Mahasin, que sería difícil de igualar si regresara a Marruecos. Los productores, conscientes de su valor como protagonista, también habrían intentado tranquilizarla para que no se distraiga con los problemas personales. Según fuentes de la industria, incluso se estaría evaluando ampliar su participación en la historia para aprovechar su creciente popularidad. Mientras tanto, Cenk Torun se ha mostrado más reservado sobre el tema, aunque se ha filtrado que estaría apoyando a Mahasin en su decisión de permanecer en Turquía. El actor,
que ya ha tenido experiencias complejas en su vida privada, habría comprendido perfectamente la presión familiar que enfrenta su pareja. Enfrenta a su pareja. Allegados aseguran que Zeng intenta ser un soporte emocional, recordándole que la última palabra sobre dónde vivir la tiene ella misma. El contraste entre lo que quiere la familia y lo que desea la actriz ha sido descrito por la prensa como un pulso silencioso. No se trata de una pelea abierta ni de declaraciones agresivas, sino de una tensión constante que amenaza con crecer. La actriz, hasta ahora, no ha hecho comentarios públicos al respecto, lo que ha aumentado las especulaciones. Sin embargo, se espera que en algún momento se pronuncie para aclarar cuál es su postura definitiva. Lo interesante es que, a pesar de la presión, Maha Singh continúa enfocada en su carrera y en su vida personal, junto a Zeng. En redes sociales comparte imágenes de su día a día en Estambul, desde cafés tradicionales hasta sesiones de rodaje. Para muchos de sus seguidores, estos gestos son una clara demostración de que la actriz ya ha echado raíces en Turquía y no tiene intención de dar marcha atrás. El caso también ha despertado un debate más amplio sobre el papel de la mujer en el mundo del espectáculo. Varios periodistas y comentaristas han señalado que, si Maha Singh fuera un actor hombre, probablemente este debate no existiría. Argumentan que todavía se espera que las mujeres mantengan una conexión más fuerte con la familia, incluso cuando sus carreras las llevan a otros países. Este aspecto ha convertido la historia en un tema de discusión sobre género y tradición. A nivel cultural, la historia de Maha Singh también refleja la creciente interacción entre Turquía y Marruecos en el terreno televisivo. No es la primera vez que actores marroquíes participan en producciones turcas, pero sí es uno de los casos más sonados. Su permanencia en Estambul podría abrir nuevas puertas a futuras colaboraciones entre ambos países en el ámbito artístico. En paralelo, medios marroquíes han publicado notas en las que describen la preocupación de la familia, señalando que Maha Singh siempre fue muy unida a sus padres antes de mudarse a Turquía. Estas publicaciones han contribuido a mantener la atención mediática, ya que contrastan con la imagen positiva que la actriz transmite en Turquía. En consecuencia, la situación se ha convertido en un asunto seguido tanto en Marruecos como en Turquía. De cara al futuro, el desenlace de esta historia sigue siendo incierto. Maha Singh parece determinada a mantener su vida en Turquía, pero la presión familiar no se detendrá fácilmente. Algunos observadores creen que podría encontrar un equilibrio visitando Marruecos con mayor frecuencia, aunque otros opinan que mientras esté con Zeng, el regreso definitivo es prácticamente imposible. Lo que nadie duda es que la actriz se encuentra en una encrucijada que marcará su vida personal y profesional. Su decisión no solo afectará a su relación con Zeng, sino también a la percepción que tienen de ella sus seguidores en ambos países. Cada paso que dé será analizado y discutido, lo que convierte este tema en una fuente inagotable de titulares. Por ahora, la actriz sigue grabando la nueva temporada de Esaret, donde su personaje vive situaciones intensas que parecen reflejar su propia vida. Algunos fanáticos incluso han comentado que las líneas entre ficción y realidad se están desdibujando, ya que la lucha de su personaje en pantalla guarda similitudes con la que enfrenta fuera del set. Maha Singh, sin embargo, parece firme. Ha demostrado con su actitud que está dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones, aunque eso implique enfrentarse a la desaprobación de sus seres queridos. Esa fuerza ha sido elogiada por sus fans en Turquía, quienes la ven como un ejemplo de valentía. Lo que ocurra en los próximos meses será determinante para su futuro. Si logra mantener la estabilidad en su vida personal y profesional, Maha Singh podría consolidarse no solo como una estrella en Turquía, sino como un símbolo de independencia femenina en el mundo árabe. En todo caso, el desenlace de esta historia seguirá atrayendo la atención de medios y seguidores. Lo que empezó como una simple decisión de dónde vivir, se ha transformado en un debate con tintes familiares, culturales y hasta sociales. Y por el momento, parece que el pulso está lejos de resolverse. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta,
comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.